Y ahora el tema que traigo es sobre diseño de sonido. Para eso está Aarón Cantarero. Gracias por estar aquí, Aarón. Y vamos a hablar, bueno, él es editor, él trabaja, es parte del colectivo Uña Films, que producen cine aquí en Nicaragua, sabe de postproducción, sabe obviamente de edición de sonido, de música. Aquí tenemos un experto en potencia. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Payo. Primero que todo, quería comentarte de que trabajar en un equipo de este tipo es trabajar en una gran orquesta. Okay. Entonces, cuando estábamos trabajando en esto, necesitábamos de varias manos para hacer distintas tareas. Una de las tareas que me tocaba a mí era la edición, pero al no estar nadie más dispuesto, o más bien con la capacidad para poder hacer algo así, estuve obligado a tratar a aprender un poco de sonido. Entonces, quería comenzar diciendo de que no soy un sonidista profesional, sino que me he ido formando en la marcha y estamos en pañales. Y has tenido la oportunidad también de dar charlas, ¿verdad?, sobre esto con la Cinemateca Nacional. Del charla hablé de edición, que es mi fuerte, pero entonces, como te digo, muchas veces la edición se convierte en animación, se convierte en diseño de sonido y todo lo demás. Por la necesidad de, por la misma necesidad. de que tenés que formar el proyecto, ¿no? Y hay que aprender. Pero bueno, Sí. vamos a hablar ahora de esto de sonido. Quiero que me digas así rápidamente qué hace tan importante, porque una película en sí no va a tener el mismo efecto si no está bien regulado y bien equipado y bien amoldado con un sonido específico, ¿no? Sí. Para comenzar también me gustaría decirte que hay como 3 personajes principales en la parte del sonido, que uno sería el sonidista, que es el que graba el sonido directo. El otro sería el mezclador de ese sonido, que también puede ecualizarlo, normalizarlo y todo ese procedimiento. Y el otro sería el que crea los sonidos que van a acompañar y van a complementar al sonido directo. Muchos, por ejemplo, creadores como Quentin Tarantino, él decía, Mark Ruffalo, que es como el sonidista jefe ahí, decía de que a él no le gusta para nada el diseño de sonido. Él prefiere completamente lo bruto, que se escuche tal cual está pasando. Entonces, de esos 3 personajes, yo he hecho solamente el último, que es el diseño de sonido. Mezcla he hecho y prácticamente es un arte totalmente, porque lo que hay que hacer es complementar lo que estamos escuchando y los diálogos van en jerarquía, tienen que siempre estar de primero. Y luego vamos a escuchar esto, que tiene que pasar desapercibido. Y es un poquito injusto porque muchos sonidistas de la mezcla de sonido, diseñadores sonoros, perdón, son personas que pasan desapercibido en su trabajo. Y cuando vos me dijiste a mí que te llamó el sonido, el diseño sonoro de Los Vigilantes del Bosque, me puse chiva porque yo dije, hey, ¿qué onda? ¿Lo hice bien o mal? Pero entonces por ahí va la cosa. Sí. De hecho, pues vamos a hablar ahí de Vigilantes del Bosque, que por cierto, la semana pasada estuvimos presentando este cortometraje nicaragüense, que ahí trabajaste en eso, ¿no? En el diseño sonoro. De hecho, en este momento pues, van a estar viendo un poco de cómo es que creaste esos sonidos. ¿Cómo se le llama esto y cómo funciona el proceso? Es un Foley. Prácticamente lo que yo hago es mirar el corto en bruto, veo el sonido, si puedo lo reparo y luego ya me quedo diseñando en mi mente cómo van a ser los sonidos que complementen al diálogo y al mismo sonido ambiente. Entonces lo que hice fue, bueno, entender primero la temática, que tenía que ver con un poco el tema ecológico, y muchas de las cosas que yo utilicé fueron ramas, fueron palos, fueron hojitas que encontré que creaban esas texturas, y al final era lo que nos quería meter en el mundo inmerso de los árboles. Porque también pasó algo. Cuando estábamos grabando, el sonido directo falló. Entonces, el 90% de lo que escuchamos en ese corto fue creado en postproducción. Entonces, ¿Y eso es algo, una decisión artística o es mejor hacerlo así? No, en ese caso fue un error. Nosotros hubiésemos querido grabar con sonido directo, pero el sonidista tuvo un problema ese día y ya estábamos con todo montado. No, pero en general te digo, es siempre mejor capturar el sonido real. Sí, es mucho mejor. Porque nos decía una vez Miguel Lavandeira, que es un profesor de edición, nunca se va a repetir el mismo sonido, aunque nosotros tengamos condiciones controladas. Imagínate, en una condición como una selva, un bosque, exteriores, que no vamos a volver a repetir el sonido del grillo. Siempre hay como pequeñas vibraciones que hacen cambiar ese sonido. Entonces, para mí siempre es importante el sonido directo. Ok. Bueno, eso con Vigilantes del Bosque, que como lo dijimos, un corto nicaragüense, que ahí está disponible en YouTube para que puedan ver el trabajo directamente de Aarón en este sentido. Pero vamos a irnos ahora al plano internacional, ¿no? Quiero que me platiques de que trajiste vos de tema hablar de Akira, una de las películas de anime, bueno, de las más exitosas y las más relevantes, me parece, del anime en general. ¿Y por qué querías hablar de ella? Me llama la atención.
Bueno, número uno, por el sonido fundamental de una animación. Yo me formé en stop motion, que fue una de las primeras creaciones que hice yo, y en ese sentido fue que yo fui entendiendo el sonido, porque eso sí me tocaba a mí crear todo. El cine animado nace mudo, y es prácticamente en postproducción que uno le da esa vida. Y entonces en Akira, por ejemplo, que ya tiene más de 30 años, es una película que envejece súper bien, no ha pasado de moda, la vemos y la vemos como algo actual. Hace poco estaba viendo cuando Tetsuo, que es uno de los personajes principales, pierde el control, y es cuando sale su monstruo de la mano y comienza a apoderarse de él. Esos sonidos tan viscerales, tan violentos, que nos hacen sentir esa incomodidad, fue algo que me llamó mucho la atención. Además de la banda sonora, que es una exquisitez hablando, porque yo siempre estoy buscando esas bandas sonoras con mucha percusión y sonido grave, y Akira cumple eso. No sé si bebe de los 7 samuráis de Akira Kurosawa, pero me pareció muy interesante poder sacar un poco ese tema. Y también de que el sonido en Akira lo hemos representado tecnológicamente, porque también es una distopía total, donde los sonidos cyberpunks y todo este tipo de cosas salen a luz. Entonces hay muchos metales, y para elegir eso se necesita mucho estudio también. Sí, porque imagino que es o sea, una cosa es el planteamiento artístico de cuando, o sea, lo que es la historia, lo que es la animación como tal, el dibujo, y lo otro es ya darle carácter a raíz de estos sonidos que tenías que crearlos, ¿no? Sí, es la personalidad de la película al final. Entonces es como ponerle los puntos a la I. Y es algo que me llamó la atención, y por eso quería traerlo igual. Si no lo han visto, se las recomiendo. Creo que todavía sigue en Netflix. Sí, no, además que sinceramente uno de los productos de anime, quizás de los top 3, ¿no? de películas de anime, y creo que de series animadas, Akira es un must, ¿sabes? Algo que tenés que ver sí o sí. Igual entonces esto ocurre con todo lo que es animación, ¿no? O sea, el tener ese entendimiento de crear esas texturas sonoras que permitan darle realidad a lo que se está viendo, no, porque al final tenés que vender algo como que es real. Sí, y es una revalorización también del anime, porque estamos viendo cómo la cultura otaku ha crecido tanto, y son personas que en algún momento estoy claro que van a querer hacer también su anime. He conocido un par que lo llevan a otro nivel, el fanatismo, y me parece excelente. Entonces es como fijarse en esos detallitos la próxima vez que veamos. Sí, que se sepa que hay un gran trabajo detrás, ¿no? Muchísimo, es colosal, sí. Ahora, vamos a ir a una película que donde el sonido tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque de ahí va el carácter de la propia narrativa, y estamos hablando del Sonido del Metal. Es una película que salió hace un par de años quizás, y que nos habla de un baterista que va perdiendo su capacidad auditiva y cómo va enfrentando este problema, entre otras cosas. Contame un poco de la película. Bueno, a mí me gustaría resaltar, porque, bueno, no hablar de spoiler ni nada, pero una película que nos recuerda que el silencio es tensión. Y muchas veces eso sucede también en la música, y es cómo nosotros tendríamos que diseñar eso, crear tensión nuevamente cuando él vuelve a escuchar. Sucede igual que en Coda. Coda es una parte, en la parte ya culminante, hay un recital de sonido, de música, y lo escuchamos como lo escuchan los mudos, como lo escuchan los sordos, perdón. Y son cosas que a nosotros nos hace meternos más en el papel. Y son cosas que también lo sentimos en el sonido del metal, que aquí es como perder las manos tocando piano, y en este caso él perdió los oídos siendo el batero. Entonces me pareció también interesante poder recalcar eso del sonido y la tensión. Sí, bueno, porque estamos hablando de este hombre que obviamente se siente perdido, como cualquiera le pasaría, porque es algo que él no esperaba, ¿no? De una manera fortuita que le sucede, ¿no? De repente, una tragedia repentina que él va perdiendo gradualmente la capacidad auditiva, y la película nos lo lleva bien precisamente en el diseño sonoro que tiene, ¿no? Porque vamos a ir sintiendo esa diferencia de cuando otros hablan y escuchamos, como podemos escuchar vos y yo, y él cómo ya va perdiendo esa capacidad. Exacto, por ejemplo, la escena inicial es icónica en el sentido de que empieza con un sonido totalmente industrial. Están en un concierto, el sonido es muy desgarrado, distorsionado, y vemos cómo incluso se mezclan, no sabemos qué es el público, qué es el qué es la cantante. Y luego pasamos a un silencio total. Entonces se juega muchísimo con los contrastes, y es de nuevo a lo que vuelvo, el sonido también puede ser tensión cuando es silencio. Definitivamente. Y a mí me gusta siempre hablar de esto de sonido, porque
Últimamente he estado leyendo bastante, ha habido bastantes manifestaciones de la capacidad creativa que hay con los podcasts narrativos. A mí también, obviamente también me gusta hablar de podcast en este espacio y decir de que ahora esto del diseño sonoro ha retomado incluso más importancia porque hay muchos podcasts de ficción, yo he escuchado varios, que literal se siente como que estás escuchando una película, o sea, te hace imaginar visualmente lo que tenés a raíz de esa construcción sonora. Sí, de hecho, bueno, no nos vayamos lejos, en las mismas producciones nacionales con Lencho Catarrán y todo este tipo de cosas, yo me pongo a escuchar el sonido de cuando se tiran a las piscinas, el sonido de un zancudo cuando se pegan con un palo, y todo eso lleva un trabajo, y no es que sale el día de la mañana. Y hace poco también estaba escuchando el sonido de un podcast, no lo voy a decir, no sé, publicidad gratis, Ajá. pero muy interesante porque nos contaban, bueno, acerca de la muerte, y todo eso iba en un silencio total, solamente acompañado, bueno, silencio de música, pero iba acompañado de diseño sonoro. Y así fue del intro hasta el final. Y entonces es interesante también cómo nos construye la historia el diseño sonoro. Sí, definitivamente, porque digo yo que te va generando esa imagen visual, ¿no? Así como la lectura de pronto también te genera una imagen visual, el diseño sonoro te ayuda a eso, a que te pongas como a volar la imaginación, y hay de todo tipo. Pues yo he escuchado unos que son en el espacio y tal cual parecer una película de Star Wars. Ahora hay más exigencia, me parece, tanto así que ahora hay muchos podcasts narrativos o podcasts de ficción que lo ocupan para como premisas para nuevas series y nuevas películas. Ese es un fenómeno que en este 2022 está ocurriendo y creo que es por eso, por la calidad que se está dando. Sí, de hecho, hablando un poco rapidito de Star Wars, hacían un ejemplo de que si nos imaginábamos el sable de Darth Vader con otro sonido que no sea el sonido característico, que ya es marca registrada de ellos, o los golpes de Fight Club, el club de la pelea, y entonces ellos hacen un sonido que fue creado con apio, una bolsa, carne y nueces, y todo eso lo combinaron en muchas capas y lograron crear ese sonido tan único y característico que ya desde 1998 creo, ya marcó un hito. Bueno, ahí tenemos entonces algunos de ejemplos de la importancia, ¿no?, del diseño sonoro, de la construcción auditiva y cómo esto obviamente le da personalidad, le da un sentido a una película, a una serie animada, una película animada o a cualquier tipo de producción audiovisual. Muchas gracias, Aaron, por haber estado en este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, y con eso vamos a ir despidiendo este segmento. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.